Shalom. Isaías 54 del 1 al 10. Isaías 54 del 1 al 10. Primeramente leo el final de la parashá anterior y dice: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto, cuando te encontró en el camino y castró a los rezagados de tu pueblo y a todos los débiles que se retrasaban cuando tú estabas exhausto y fatigado. Y Amalek no tuvo temor de Elohim. Entonces, cuando el Eterno, tu Elohim, te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te entrega como propiedad hereditaria para que lo tomes en posesión, deberás borrar todo recuerdo de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Y ahora vamos, ya están, ¿no? Isaías 54, ¿sí? Regocíjate y canta, estéril de Jerusalén. Tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos y alegría. Tú que no has tenido trabajo de parto, porque los hijos de la desolada serán más que los hijos de la casada, dice el Eterno. Expande el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tus residencias. No te limites, prolonga tus cuerdas y extiende tus estacas, pues te expandirás a la derecha y hacia la izquierda, y tus descendientes heredarán naciones y poblarán nuevamente todas las ciudades desoladas. No tengas miedo, no serás avergonzada, no te sientas humillada, pues no serás deshonrada. Te olvidarás del ultraje de tu juventud, pues tu amo es tu hacedor, el Dios de los ejércitos es su nombre. Tu libertador es el Santo de Israel. Él es llamado Elohim de toda la tierra. El Eterno te llamó para que vuelvas como esposa abandonada y de espíritu melancólico, como la esposa de la juventud que fuera rechazada, dice el Eterno. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te reuniré conmigo, y en un ascenso de ira, mi rostro de ti aparté por un instante, pero con amor eterno te mostraré misericordia, dice tu libertador. Pues en mi enojo para mí son como las aguas de Noaj, así como que juré que las aguas de Noaj no volverán a inundar la tierra, similarmente he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te increparé. Las montañas pueden ser movidas y las columnas pueden tambalearse, pero mi benevolencia no se apartará de ti ni tambaleará mi pacto de paz, dice el Eterno, quien te muestra misericordia. Estamos en el quinto Shabbat de consuelo y me gusta mucho la palabra con la que empieza, es regocíjate, oh estéril. Y si vamos un poquito más atrás, en los primeros 4 Shabbat de consolación, el primero era consólense porque su pecado han sido perdonados. Dice, consolados, consolados, porque su pecado ha sido perdonado. En el segundo Shabbat de consolación había un planteo como, ¿me dejó Yahvé? ¿Acaso se olvidó de mí? Y la realidad es que Yahvé no se olvidó de nosotros como pueblo y está pendiente de nuestro regreso. En el tercer Shabbat era como
a ver si prestaron atención a los 2 primeros Shabbat, y le dice, fatigada y sin consuelo. Es hora de que observen y vuelvan. O sea, si no les sirvió los 2 llamados que el Eterno estaba haciendo antes, a ser consolados y a tener presente que el Eterno no se había olvidado de nosotros, Él le dice, todavía tenés que mirar y volver. Y el cuarto es muy lindo, porque precede al quinto, ¿no? Porque después del quinto está el cuarto, ¿sí? Y dice, una confesión fuerte, dice, yo soy tu consolador, dice Yahvé. Entonces, en el quinto dice, regocíjate, oh estéril, y que la que estaba desamparada tenga vida. Cuando dice estéril, estéril es aquella que no ha dado vida, o sea, que no ha dado un hijo, no ha dado a luz. Entonces, yo lo relacionaba directamente con cuántas veces, por haber desobedecido la voluntad del Eterno, hacía un montón de cosas, pero al fin y al cabo nunca se daban. Es como, ¿vieron esa cuando dicen, no pego una? Todas me salen mal, quiero hacer las cosas bien y todas me salen mal. Por una circunstancia que está más allá de mi alcance, no me salen lo que yo deseo. Y la realidad, eso es un llamado de parte del Eterno a examinar realmente cómo estamos actuando nosotros. Y teniendo en cuenta los 40 días de consuelo, yo decía, ¿cómo podemos ser consolados? Y la mejor manera de aprender a ser consolados es teniendo en cuenta la misericordia del Eterno. ¿Y cómo se manifiesta la misericordia del Eterno? Vieron que al final de esta dice, las montañas podrán ser movidas y las columnas podrán tambalearse, pero mi benevolencia no se apartará de ti, ni tambaleará mi pacto de paz, dice el Eterno, quien te muestra misericordia. El pacto de paz está a través de Yeshua, ¿sí? Que a través de Yeshua están perdonados nuestras faltas, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Parecen lo mismo, pero no son. Si quieren anotar, anoten Éxodo 34. Del 6 en adelante. Y dice, pasando Yahvé por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que no se arrepiente, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si lo ponemos en contexto, el consuelo es para aquellos que han transgredido. En este caso de Éxodo, está hablando aquella generación que había hecho el becerro de oro y por lo tanto las primeras tablas habían sido rotas. Y el Eterno, a través de Moisés, vuelve a entregar las segundas tablas, mostrando que siempre en el Eterno, cuando uno se vuelve, hay una nueva oportunidad de ser restaurados. Entonces me ponía a pensar, digo, bueno, yo no estoy tan lejos de Dios, entonces ¿por qué necesito ser consolado? ¿Por qué tengo que seguir arrepintiéndome o por qué me tengo que seguir volviendo? Y el Eterno me dijo que cuando uno peca, transgrede la voluntad del Eterno, es como si va apartando su manifestación de uno. Entonces le empiezan a salir las malas cosas. Internamente se empieza a degradar uno porque la primera iniciativa no es buscar al Eterno, sino es alejarse de Él. La estoy pasando mal, pero en vez de ir al médico, me alejo. En vez de recurrir a aquel que me puede sanar, me escondo, me encierro, me anulo, me tiro al abandono, cuando en realidad el Eterno está llamando a que cada uno, sin importar el lugar, a qué distancia esté o en qué condición esté delante del Eterno, que recapacite que puede estar mejor de lo que hoy está. O sea, si hay alguien que está en pecado, en transgresión, el Eterno se está llamando a que si querés ser sanado,
que lo reconozca para que la misericordia de Él actúe, porque el pecado ya fue pagado. Yeshua ya pagó el precio por la iniquidad, por la rebelión, por la transgresión, y quiere que nosotros aprendamos a tener esa conciencia de que siempre tenemos la oportunidad de retornar. Entonces, no dejar pasar varias, vamos a decir, maldiciones o varias consecuencias negativas para recién darse cuenta que podíamos volver, sino tomar en cuenta de que cada oportunidad desaprovechada, ¿sí?, nos hace más duros e insensibles a la presencia de Dios. Y si se dan cuenta, muchas veces cuando estamos o han cometido errores, oran y el Eterno no responde, buscan su rostro pero Él no lo encuentran, y es justamente la consecuencia de que el Eterno les está mostrando a través de ese accionar que la verdadera misericordia pasa cuando una persona lo acepta. Porque vamos a ser sinceros, hoy en día nosotros estamos conociendo un poquito más de la misericordia y reconociendo que Yeshua pagó el precio. Pero somos 100, vamos a decir 100. En Madariaga hay casi 40.000. O sea, somos un porcentaje muy chiquitito que estamos tomando conocimiento y que todos necesitamos volver a conectarnos con el Eterno. Y la realidad es que empieza por nosotros, empieza por hacernos cargo de que a nosotros nos corresponde volver de donde estemos. O sea, hoy en día todos tenemos la oportunidad de volver o de acercarnos más al Eterno. Y muchos no lo hacen. No lo hacen porque se sienten indignos, porque no quieren pagar el precio de saber que pueden cambiar las cosas. Quieren cambiar las cosas, pero no se animan. Entonces, la mejor manera, o yo digo, la mejor fuerza que puede llevarte a volver al Eterno es el regocijo. O sea, regocijate porque tus pecados, tus transgresiones han sido perdonadas. Entonces, con ese mismo impulso de regocijo, hay que volvernos al Eterno para seguir cambiando las generaciones, porque acá decía muy clarito, dice que Él visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos, sobre los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero si lo ponemos en contexto, no está diciendo que si mi abuelo pecó, o mi mamá pecó, o mis bisabuelos pecaron, todo me va a llegar a mí. Solamente la iniquidad llega si las personas siguen decidiendo en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, quiero decir esto, que la misericordia guarda de nuestra vida cuando nosotros decidimos no seguir las mismas decisiones ni las mismas costumbres que nuestros antepasados. Cuando decidimos cambiar el destino, es obedecer al Eterno y volvernos de todas esas cosas que hicieron nuestros antepasados o incluso nosotros mismos que nos llevaron a alejarnos del Eterno. Entonces, había en el Maftir, decía que, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto. Amalek a veces está relacionado con la duda. Entonces, cuando a uno le llegan las cosas malas o las maldiciones, lo primero que viene es la duda. La duda de que Dios los abandonó y que directamente ya están perdidos. O sea, como que no hay oportunidad de cambio. Cuando en realidad no. Siempre hay oportunidad de cambio. Y por más que peques y vuelvas a pecar, Dios retarda vamos a decir, su castigo hasta que te arrepientas. Pero el arrepentirse es volverse. No es por mi culpa o me siento la peor basura del mundo por haber pecado, sino es reconozco que metí la pata, como dicen algunos, que le erré a esto, que transgredí esto, que el Eterno me estaba mandando a hacerlo y no lo hice. Entonces, ¿soy merecedor de lo que viene para mal? Sí, pero por misericordia del Eterno, si yo me vuelvo, aprendo a valorar la instrucción. La instrucción viene
para enseñarnos a valorar la vida y a disfrutarla. Entonces, si hoy hay situaciones de tu vida que no te están haciendo valorar, es un llamado para que te vuelvas, pero que te vuelvas reconociendo eso con una determinación, decir, yo reconozco esto, pero quiero cambiar. Entonces, al buscar la guía del Espíritu Santo nos va a guiar a salir adelante dejando aquello que nos hacía mal y que estaba dentro de nosotros. Y me gustaba mucho porque más adelante dice la que estaba desolada. No sé si les pasa a las mujeres, pero a veces cuando a los hombres no nos salen las cosas, nos sentimos frustrados. Y muchas veces nos invade el miedo. Y esta Haftará dice que los descendientes heredarán naciones y que nos expandiremos, por lo tanto no tenemos que tener miedo. Cuando vengan las cosas, las maldiciones, son para de alguna manera corregirnos. Y yo muchas veces me preguntaba, digo, bueno, ¿por qué no corrigió mi mamá o mi papá? ¿Para qué tengo que estar haciendo yo la corrección? Y la realidad es que somos beneficiados, o sea, somos privilegiados de que en nosotros está la decisión de cambio. En nosotros está la decisión de cambio y hay que pagar ese precio. O sea, si Yeshua ya pagó el precio, nosotros tenemos que pagar el precio de ir en contra de las costumbres que nos trajeron maldición a la familia. Y yo recordaba en Facebook, miraba un recordatorio y decía, ¿por qué en muchas familias las historias se repiten de generación en generación y en generación? Y me refería a, por ejemplo, madres solteras, abortos, familias desunidas, con falta de amor, engaños, hijos de otro, extramatrimoniales, un montón de cosas que en la sociedad de hoy en día está y nosotros también las vivimos o no las vivimos. Y pensaba, porque no supimos aprovechar la misericordia del Eterno. Entonces, el llamado en esta consolación es regocijarnos porque nuestros pecados y nuestras transgresiones han sido perdonadas. Entonces, con eso les quería dejar. Usemos inteligentemente esa misericordia para reconocer que el Eterno ya ha pagado el precio por nuestros pecados. Y hay un salmo que dice, dichoso aquel que su pecado le fue perdonado y su culpa ha sido, ¿cómo? Limpiada. Amén. Eso es para ustedes. Los bendigo.